muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que estás viendo este video. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y también agente inmobiliario en Remax Supreme, en Lima, Perú. Vamos a continuar con el proyecto del libro. El objetivo es hoy día leer sobre la teoría de la imputación subjetiva. ¿Ok? Son 3 puntos y vamos a empezar. La teoría de la imputación subjetiva, apunte previo. Hoy en día no se admite responsabilidad alguna por el mero resultado, dada su incompatibilidad manifiesta con un derecho penal de la culpabilidad, que es propio de un Estado constitucional y democrático de derecho. Ojo a mis amigos penalistas, a mí mismo también. ¿Qué es un Estado constitucional y democrático de derecho? Eso tenemos que revisar no en el derecho penal, sino en el derecho constitucional. Ya nos tocará lecturas en ese punto. Sigamos con la lectura. En ese sentido, nuestro texto punitivo es claro en señalar en su artículo 7, título preliminar, que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Un necesario paso previo para poder realizar la necesaria imputación subjetiva ha de ser comprobar la realización del tipo objetivo. De ese modo, luego de haber atribuido objetivamente un hecho a su autor o partícipe, el intérprete debe determinar en esencia si el autor del sujeto fue doloso o culposo. Sobre estas dos formas de imputación subjetiva de la responsabilidad penal nos referiremos en lo inmediato. La imputación del dolo, señores, el dolo, en estricto son dos corrientes que han estudiado la figura del dolo: la teoría del dolo volitivo y la teoría del dolo cognitivo. El dolo volitivo, un subtítulo. Con la teoría de la voluntad se entiende que la esencia del dolo es, conforme a su denominación, el querer la realización de un hecho. Esta concepción de dolo se resume en un conocer y querer la realización del tipo. La doctrina moderna, aunque minoritaria, ha renunciado a la exigencia del elemento volitivo como característica del dolo, pues indudablemente tal elemento conduce a soluciones poco satisfactorias. Así, cuando un secuestrador que adhiere al pecho de su víctima un explosivo que detonará al menor movimiento, según la tesis del dolo volitivo, habrá actuado culposamente. Si se produce la explosión producto de algún movimiento realizado por el secuestrado. En efecto, el terrorista podrá arguir que si bien conocía el peligro creado al colocar el explosivo, sin embargo no quería la muerte del secuestrado, ya que de producirse esta, él nunca cobraría el rescate. Sentencia STS Español, sentencia del Tribunal Supremo Español, del 27 de diciembre de 1982, el año que nací. Caso Bultó. Voy a hacer lo imposible por ubicar esta sentencia. Les hago recordar, al terminar el audiolibro al tener el audio de todo este libro, vamos a identificar las resoluciones que ha analizado el autor en cada capítulo. Sigamos con la lectura. Como se observa, exigir como criterio determinante del dolo un elemento volitivo conduce a tener que afirmar una comisión imprudente en supuestos más que dudosos. No obstante, la crítica a la teoría del dolo volitivo es dominante en la jurisprudencia penal peruana. Sirven como ejemplos de esta tendencia lo señalado en la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3/2010, en el que se desarrolló, entre otros temas, el tipo subjetivo en el delito de lavado de activos, acudiendo a un criterio volitivo del dolo. El sujeto activo debe ejecutar los distintos actos y modalidades de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Asimismo, en la casación 436-2016, San Martín, entiendes que en Perú, ¿no?, se afirmó de modo general que en los delitos dolosos se requiere que el agente haya actuado con conocimiento y voluntad.
Además indica que estos delitos son la mayoría en nuestro Código Penal. En esa línea, lo expuesto en la Casación 581-2015 Piura, en ella se mencionó que para el tipo penal de feminicidio se requiere el dolo del autor, es decir, que medie la voluntad y el conocimiento del sujeto activo frente al tipo objetivo. Solo a partir de la tesis del dolo volitivo se puede afirmar que esta modalidad de imputación subjetiva puede ser directa, de consecuencias necesarias y eventual. Ello según el papel que cumpla la voluntad en su configuración. El dolo directo se presenta cuando el agente actúa con la intención o el propósito de alcanzar lo que persigue. Se afirma que con relación al elemento cognitivo resulta innecesario que el agente tenga un conocimiento seguro de la configuración de los elementos del tipo objetivo, bastando solo que tenga una suposición de una posibilidad del resultado. En otras palabras, el resultado deseado es siempre intencional, aun cuando su producción no sea cierta. Por ejemplo, querer matar a alguien mediante un disparo a una distancia de 50 metros. El autor quiere un resultado que la ley le tiene prohibido que persiga. Lo resaltante en esta modalidad de dolo es el papel más intenso que tiene la voluntad, dejando en un segundo plano el conocimiento. Por ejemplo, disparar a una persona en la cabeza a 1 metro de distancia. En este caso, a pesar que la producción del resultado es segura, tal determinación resulta secundaria, pues resulta evidente el papel predominante de la voluntad homicida. Según esta tesis, prima lo volitivo en lugar de lo cognitivo. En cuanto al dolo de consecuencias necesarias, conforme a esta posición, el agente, al realizar una conducta, asume que los efectos no perseguidos o queridos por su acto se producirán con seguridad. Dicho de otra manera, actúa dolosamente quien sabe que tal acción encaminada a otro fin va unida necesariamente y con seguridad a la realización de todos los elementos de un tipo delictivo, cuya producción, aunque no le guste, también acepta. Por ejemplo, el sujeto quiere matar al chofer del vehículo colocando una dinamita debajo del asiento del mencionado piloto. No desea la muerte de los pasajeros, pero la asume como consecuencia necesaria de su acto homicida. Prima lo cognitivo que lo volitivo. Con relación al dolo eventual, este se caracteriza porque se dan resultados indeseados, cuya producción el sujeto no había considerado segura, sino solo probable. Sin embargo, no deja de actuar, asume el resultado o éste le es indiferente. Por ejemplo, quien a las 8 de la mañana atropella a un menor sabiendo que a esa hora no debía manejar a alta velocidad, menos en una pista cercana a un colegio. El conductor asumió o le fueron indiferentes las consecuencias negativas de su conducta arriesgada. De otro lado, según la teoría volitiva, la culpa o negligencia se puede presentar de dos formas, consciente e inconsciente. En la culpa consciente existe un aspecto cognoscitivo. Se trata de una previsibilidad del resultado lesivo por la conducta peligrosa. Por ejemplo, el conductor de un vehículo puede representarse el resultado típico de lesionar, pero confía en que no va a acontecer. Subestima la virtualidad de su producción. Si el sujeto deja de confiar, entramos al terreno del dolo eventual. De esta forma, la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente se restringe al mayor o menor grado de intensidad de la voluntad. En resumen, si el agente conoce del peligro de su conducta y se conforma con las consecuencias lesivas, habrá actuado con dolo. En cambio, si espera, confía que tales consecuencias no ocurrirán, habrá actuado con culpa. En cambio, en la culpa inconsciente, el sujeto actúa ignorando el peligro de su conducta. No se representa la probabilidad de la producción del daño, pero debió hacerlo. Por ejemplo, un médico novato que no se percata durante una operación que su paciente se está ahogando. Como se apuntó antes, a pesar de ser la posición mayoritaria, la tesis del dolo volitivo no está libre de críticas. Entre otras cosas, se acusa a la teoría volitiva de basarse en un criterio emocional.
que difícilmente se puede probar. Esta crítica se hace evidente al momento de diferenciar el dolo eventual de la culpa consciente, solo en base al querer o no la producción del resultado. Ahora vamos a ver la otra teoría del dolo, el dolo cognitivo. Los partidarios de esta teoría prescinden del querer y afirman el dolo siempre que el sujeto se haya representado como posible que el resultado podía acaecer, teoría de la representación, o haya actuado con conciencia de estar creando un riesgo elevado de realización del tipo penal, teoría de la probabilidad. De esta forma, pierde total interés la interminable discusión latente que existe entre el dolo eventual y su límite mínimo, el querer o no el resultado, con la culpa consciente, ya que la culpa solo se entenderá como la inconsciente no quiso pero debió preverlo. Esta tesis ha sido objeto de crítica. Se ha dicho que lo problemático reside en determinar el grado de conocimiento para la configuración del tipo doloso. Si es que se indica que existe dolo cuando la gente conoce del riesgo elevado de la producción del resultado, sin embargo, ¿cómo determinar tal criterio cuantitativo? ¿El conocimiento de la probabilidad de producción del resultado tiene que ser mayor del 50% para considerar que una persona actuó dolosamente? No solo ello, se afirma que seguir esta postura podría llevar a injustas consecuencias, pues se favorecerá a los descuidados, a quienes se les considerará que actuaron culposamente, y perjudicará a los escrupulosos, quienes habrían actuado con dolo. A pesar de las críticas, se puede afirmar que en el plano subjetivo, el centro del reproche se encuentra en el conocimiento de la generación de los riesgos prohibidos, y es que el dolo debe implicar la realización de los hechos constitutivos de la infracción penal con correcto conocimiento de las circunstancias que integran el tipo de dicha infracción. De esta manera, el dolo se caracterizará por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, que los elementos que caracterizan la acción como generadora de un tipo jurídicamente desaprobado, en esa línea, lo expuesto por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3/2008, en el que se indica que con relación al delito de tráfico de drogas, el agente realiza una conducta dolosa en tanto tiene conocimiento que dichas sustancias se distribuirán a terceros. ¿Qué criterios debe utilizarse para determinar el conocimiento? La determinación del conocimiento no debe realizarse desde una perspectiva interna o psicológica, sino desde afuera. En esta línea, desde el plano de la imputación subjetiva, tenemos que no se buscará interpretar o verificar la conciencia de la gente para buscar el contenido del conocimiento que configura el dolo, sino que se realizará una atribución de un sentido o significado penalmente relevante, el conocimiento concreto que el actuante debía saber en el contexto social de su acción. Al respecto, García Cabero señala que una comprensión normativa del dolo debe llevar a la afirmación de que el conocimiento del autor no se constata ni se verifica, sino que se imputa. Dicho conocimiento adquiere así una configuración distinta en la medida que deja de ser un fenómeno psicológico ocurrido en la cabeza del autor durante la realización del delito y se convierte en una imputación de conocimiento con criterios normativos. En efecto, el conocimiento no debe ser entendido como el indagar sobre un hipotético conocimiento psíquico, pues ello es imposible de ser averiguado. ¿Quién puede meterse en la cabeza de otra persona? ¿Quién puede meterse en la cabeza de otra persona, no? Sino que debe ser atribuido. En este orden de ideas, desde una posición funcional, consideramos que existen criterios normativos que nos ayudarán a determinar el conocimiento. En primer lugar, debe verificarse si en el contexto de la situación típica, el agente tenía la capacidad o no de evitar la realización del resultado lesivo. De esta forma, lo imprevisible resulta ser un hecho irrelevante para el derecho penal. Por ejemplo, alguien que maneja a alta velocidad por una zona escolar a las 8 de la mañana
habrá podido evitar el atropellamiento si hubiera desacelerado. ¿Actuó con dolo? Por el contrario, no podrá evitar el atropellamiento quien venía conduciendo normalmente y la víctima de manera intempestiva se cruza en el trayecto del auto. Este último caso es irrelevante para el derecho penal. En segundo lugar, estaremos ante un hecho doloso cuando la persona, según las circunstancias, haya actuado con conocimiento de una mayor potencialidad lesiva de su comportamiento. En otras palabras, siguiendo las pautas de la imputación objetiva, actuará con dolo quien, a partir de los datos externos, conoce del peligro concreto o inminente de la realización del resultado. Conforme a la teoría cognitiva, el dolo se circunscribirá solo al conocimiento inminente o concreto de naturaleza típica, a fin de que pueda imputársele subjetivamente el resultado. Ejemplo de ello lo tenemos en la importante sentencia del Tribunal Supremo Español del 23 de abril de 1992 sobre el caso del aceite de colza. En ella se afirma que actuará de forma dolosa el agente que prevé un peligro concreto de lesión de un bien jurídico y no obstante ello ejecuta la acción peligrosa. En este caso, para afirmar el dolo es suficiente con el conocimiento del peligro concreto, sin la necesidad de que exista una voluntad específica de producir el resultado. En esa línea, lo expuesto en el Acuerdo Plenario 1/2016 con relación al delito de feminicidio, se indicó que el dolo consiste en el conocimiento actual que la conducta desplegada por el sujeto activo era idónea para producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo relevante en la vida de ésta, y se concretó en su muerte. No se trata de un conocimiento certero de que producirá el resultado muerto. Es suficiente que el agente se haya representado como probable el resultado. En tercer lugar, para atribuir o imputar el conocimiento a una persona deberá tomarse en cuenta la posición jurídica que ocupe el agente en el concreto contexto de interacción en el que desarrolle su comportamiento, lo que en doctrina se ha denominado como los conocimientos mínimos asociados al rol desempeñado. En otras palabras, no se trata de exigir al sujeto el conocimiento de todos los deberes vinculados con el cumplimiento de su rol, sino solamente de aquellos que son fundamentales en la configuración de su posición jurídica. Por ejemplo, no resulta atendible que un médico alegue desconocimiento del carácter letal del arsénico, luego de haber suministrado tal sustancia a la víctima. De otro lado, la aproximación a la definición de dolo resulta insuficiente si es que no se aborda el concepto de error, en concreto el error de tipo. Y es que la existencia de un error de tipo es equivalente a negar la concurrencia del dolo. El error de tipo se regula en el artículo 14 del Código Penal de la siguiente forma: el error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena si es invencible. Excluye la responsabilidad o la agravación si fuera vencible. La infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. Como se podrá observar, el Código Penal delimita el ámbito sobre el cual debe recaer el error de tipo, el cual admitirá situaciones de desconocimiento que recaigan tanto sobre los elementos fácticos como también sobre la naturaleza normativa. De acuerdo a esta figura, el error de tipo no será otra cosa que el emprendimiento de un determinado comportamiento ignorando alguna circunstancia fáctica. Por ejemplo, una persona transporta droga creyendo que es talco. O normativa del tipo penal, por ejemplo, una persona yerra sobre la ajenidad de una cosa que traslada, de tal manera que la gente cree que su acción está permitida porque no sabe lo que hace. Consideramos que en lugar de error debió denominarse ignorancia. No obstante, esta posición en lo sucesivo seguiremos utilizando la denominación tradicional. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Será vencible si conforme al ámbito de actuación del agente, contexto del autor, él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar la producción del resultado lesivo. La vencibilidad del error se encuentra configurada
por el grado de exigibilidad de superar una situación de error. Por ejemplo, una persona que mata a otra creyendo que era un animal no podrá alegar error invencible si tal hecho se realizó en una zona urbana, donde usualmente no transitan animales. El resultado será atribuido a título de culpa. Siendo diligente, pudo haber superado su propia ignorancia. Dicho esto, pasemos a resolver dos casos a modo de ejemplo. X era gerente general de una empresa que tenía como objeto social organizar fiestas juveniles. X fue informado oportunamente por Defensa Civil y por la compañía de bomberos que la discoteca que administraba no era segura. Se le comunicó que en el recinto no había extintores suficientes y que las salidas de escape no estaban señalizadas. Además, la municipalidad le comunicó al empresario que la capacidad máxima de dicho establecimiento era solamente de 500 personas. Pese a las advertencias, X decidió organizar una fiesta en la discoteca que administraba, al que acudieron más de 1000 jóvenes. 29 de ellos murieron por asfixia al no lograr escapar del humo producto del incendio ocasionado en la cabina del DJ. Disc-jockey. X fue sentenciado como autor del delito de homicidio culposo, regulado en el artículo 111 del Código Penal. Según el juez, si bien el gerente general conoció del riesgo que conllevaba poner en funcionamiento la discoteca sin haber cumplido las medidas de prevención, sin embargo, no se advierte que dicha persona haya querido que se ocasione el resultado. Por ello, este último le es atribuible a título de culpa. Conforme a los criterios resumidos en las líneas anteriores, consideramos que en este caso el sujeto no actuó de manera culposa, sino dolosa, en tanto conoció anticipadamente el peligro concreto para la vida y salud de los concurrentes a la discoteca que administraba. En ese sentido, rige indudablemente la regla que establece que existe dolo a partir de circunstancias externas. En este caso, si se acredita que con anterioridad a la realización de un comportamiento típico, a su autor le han transmitido determinados conocimientos, éste sigue contando con ellos en el momento posterior en que efectivamente lleva a cabo dicho comportamiento. Solo podría imputarse subjetivamente dolo si descartamos a la voluntad como elemento fundamental de su contenido. Además, debe tenerse en cuenta la posición del agente. Era un empresario relacionado con el rubro de las discotecas, por lo que estaba obligado a informarse de las reglas esenciales que regulan su actividad. Otro caso, X mantuvo relaciones sexuales con Y, a quien conoció en una discoteca. La relación sexual se realizó de manera consentida. Sin embargo, X no sabía que Y, en el momento del acceso carnal, tenía 13 años y aparentaba tener 15 años. X fue condenado en primera instancia por el tribunal como autor del delito de violación sexual en contra de menor de edad, artículo 173 del Código Penal. En segunda instancia, X fue absuelto de los cargos, pues según los jueces, entre otros motivos, X incurrió en error respecto a la edad de la víctima. En este caso se discute la ausencia de dolo. Ello sucede cuando el sujeto actúa bajo el influjo de un error de tipo. De este modo, en términos generales, no se apreciará un comportamiento doloso cuando en el momento de su actuación el agente ignora alguna circunstancia preexistente de la realidad que precisamente configura determinada situación como típica. Por ejemplo, en el caso que se analiza la minoría de edad de la víctima, en un supuesto caso de violación sexual descrito en el artículo 173 del Código Penal. En buena cuenta, si el autor cree que el acto sexual practicado se produce como una persona mayor de 14 años, o simplemente estima que se trata de una persona adulta por la vigencia irrestricta del principio de responsabilidad subjetiva, debe estimarse a dicho error como relevante desde el punto de vista jurídico penal. Se tendrá que valorar las circunstancias que acompañan al hecho para poder afirmar o descartar el conocimiento de dicho elemento objetivo del tipo. La imputación de la culpa. En nuestro país, del artículo 12 del Código Penal se extrae que la imputación de la culpa es siempre excepcional,
Es decir, solo podrá considerarse que un delito es culposo si es que el legislador expresamente ha incorporado tal elemento subjetivo en la descripción típica. En el delito culposo, el agente objetiva y subjetivamente infringió un deber objetivo de cuidado por el rol y la capacidad que tiene el sujeto. Se le exige que actúe con la diligencia debida. En el caso de que el sujeto haya omitido el cumplimiento de dicho deber, siempre dentro del marco de lo exigible, no conociendo el riesgo de su conducta, y provoca un resultado, el mismo le será atribuible a título de culpa. En el plano objetivo del delito del tipo culposo, consideramos que en primer lugar debe establecerse si el agente pudo o no pudo evitar el resultado. La evitabilidad, la cual también se exige el analizar el tipo doloso, repito, la evitabilidad, la cual también se exige al analizar el tipo doloso, va a permitir distinguir aquellos casos que merecen una respuesta penal de los otros que no requieren de la intervención punitiva. Por ejemplo, los resultados ocasionados por casos fortuitos, los cuales son imprevisibles. En segundo lugar, según un sector de la doctrina, la determinación del deber de cuidado debe realizarse en base a un doble baremo, la de la persona media prudente o diligente y la del sujeto individualizado en la situación típica concreta, teniéndose en consideración su experiencia, capacidad y conocimientos especiales. Al respecto indica Mirpuy. Vamos a tratar de diferenciar las voces. Ya, Mirpuy, ¿qué nos diría Mirpuy? Si se aplica rigurosamente el criterio del hombre diligente situado en la misma posición del autor, ya ha de tomarse en cuenta la fuente más importante de un posible poder especial. Pues si también los conocimientos especiales del autor al actuar deben ser tenidos en cuenta, entre tales conocimientos ha de contarse la experiencia especial y el fruto de un aprendizaje particularmente intenso. Si un cirujano conoce una técnica operatoria que solo él domina, ese dato deberá ser tenido en cuenta en la medida que objetivamente sea conocido por él. Para la averiguación de si hubo infracción de la norma de cuidado deberá preguntarse qué hubiera hecho el hombre diligente en la misma situación del cirujano, es decir, contando con el dato de su excepcional preparación. Olvidemos a Mirpuy. En esa línea menciona a Villavicencio Terrero, no entiendo que Villavicencio Terrero, el jurista peruano, que el deber exigible dependerá de una meticulosa consideración. A ver acá. De las circunstancias en relación al autor y a sus calificaciones profesionales, a su capacidad individual y a su situación jurídica y social. En tercer lugar, la creación del riesgo prohibido, infracción a la norma de cuidado, debe haber provocado el resultado. Al respecto, nos remitimos a lo desarrollado en el capítulo referido a la imputación objetiva. En el plano subjetivo, puede decirse que alguien actúa culposamente si desconoció de la peligrosidad de su conducta, pero debió y pudo advertirla. No obstante, también es posible afirmar que en algunos casos la imputación de la culpa no abandona el conocimiento. En realidad, puede tratarse de un conocimiento insuficiente sobre el grado de peligrosidad de su conducta. Al respecto sostiene García Cavero, aquí ya son palabras de García Cavero, debemos precisar que la imputación subjetiva en los delitos culposos adquiere ciertas particularidades frente a los delitos dolosos. En la culpa no se imputa el pleno conocimiento de la actitud lesiva del hecho realizado, sino un conocimiento de menor grado, que unido a criterios normativos habría llevado a evitar la realización del tipo penal. Acabó García Cavero. En pie retoma Alcocer Povis. Por ejemplo, actúa culposamente el cirujano
que ignora que le está aplicando al paciente un medicamento cuyo efecto secundario le causa la muerte. Con esto hemos concluido este capítulo. Te invito a que le des me gusta, sigas el fanpage, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y sobre todo compartan el video. Que tengan un excelente día. Bendiciones, chicos, chicas.